Sí, también, también lo que tiene, que me parece que por ahí es lo que a veces llama la atención en estos relatos, es que el paisaje no está puesto ahí solamente como un escenario donde se mueven los personajes o como un telón de fondo, sino que el paisaje es como un personaje más de las historias, ¿no? Como que hay una interacción. Bueno, Y quisiera preguntarte por tus primeros ejercicios de escrituras que aparecen, algunos de ellos, en El desapego es una manera de querernos, que es un libro que a mí me pareció muy fascinante porque permite, tú dices al inicio del libro, ¿no? Cuándo fueron publicados cada cuento, en esta edición por lo menos que yo tengo de Random House Literatura, en donde dices, Niño fue publicado en 2005, Una chica de provincia en 2017, 2007, y así uno va viendo, pero cuando uno lo lee de corrido, uno va viendo cómo espejean los diálogos, ¿no? Y quizás preguntarte por esos primeros ejercicios de escritura y cuándo llegas tú a decidir, ya, ahora sí estoy en condiciones de publicar. Sí, bueno, yo venía trabajando en realidad, yo escribía desde, no sé, empecé a escribir más o menos a los 20 años, viviendo todavía en la provincia, y venía escribiendo desde hacía mucho tiempo, pero sin un maestro, sin un rumbo, medio, bueno, escribía porque me gustaba y tenía amigos que escribían y bueno, y nos juntábamos a leer lo que escribíamos. ¿Y cuáles eran tus referentes en ese momento? De escritores. Sí. Y yo en ese momento era muy fan de Onetti. Onetti era como el escritor que yo quería ser el día de mañana. Así que mucho Onetti. Y después otros libros otros autores, que por ejemplo, que yo lo nombro siempre, Horacio Quiroga, que yo había leído de niña, porque él tiene un libro que es para niños, que es muy, muy conocido en Argentina, y era como en ese momento era Los casi cuentos de una la lectura. selva, ¿no? Que acá Los también. cuentos de la selva, claro, que era casi una lectura obligada en la escuela, o sea, era un autor que conocíamos mucho desde chicos. Y después, de grande, descubrí que él también tenía todo, bueno, tiene en realidad casi la mayor parte de su obra es para adultos, excepto este libro y algún otro que tiene de animales, que es para niños, y que tenía toda una cuentística que cuando empecé a leerlo, por ejemplo, los cuentos de amor, de locura y de muerte, que es otro clásico de él, era como, bueno, un universo súper oscuro, complejo, bueno, con personajes que yo me siento bastante emparentada con ese universo de Quiroga, digo, esto que hablábamos hace un rato de, bueno, personajes que por ahí no son los habituales de la literatura, o por lo menos no aparecen en una literatura más urbana, que son, bueno, esta gente, en el caso de él, que vive en el monte, que vive en la selva, que anda con animales, que mata animales, o que los animales los matan a ellos. Claro. Bueno, y Quiroga era también o sea, Onetti y Quiroga, autores bastante diferentes, aunque los dos uruguayos, pero bueno, con una escritura bastante distinta, pero que me gustaban mucho. Y bueno, y después yo me mudé a Buenos Aires y ahí empecé a trabajar con Alberto Laiseca, que quien yo considero mi maestro. Toda una primera parte de trabajo de taller con él era más de ejercicios, entonces yo sentí que recién empezaba a encontrar algo que me identificara más cuando empecé a escribir los relatos de niños. Que bueno, se publicaron en el 2005. Y ahí yo sentí que bueno, que un poco todo lo que yo había escrito hasta ese momento, eso, como que eran ejercicios de escritura para llegar a eso que yo sentía más propio, que era el universo que se plantea en niños, y que después se va un poco desarrollando a lo largo de los libros, que es el universo de provincia, el universo rural, el universo de un lenguaje particular, que tiene eso que hablábamos antes también, como más que ver con la oralidad que con la literatura.
Bueno, este libro, El desapego es una manera de querernos, es una compilación de relatos que ya habían sido publicados anteriormente. Buena parte de esos relatos fueron parte de un libro que se llama Una chica de provincia, que había aparecido en el 2007. Y después había una serie de relatos que yo había escrito para antologías, para revistas, y que habían tenido esa circulación, una circulación bastante escasa. Entonces cuando la primera idea fue reeditar Una chica de provincia, y después con la editora vimos que estaban toda esta cantidad de cuentos sueltos dando vueltas por ahí, y decidimos hacer una selección y armar un volumen nuevo, que es este que tengo acá en mis manos. Bueno, a mí me gusta mucho de aquí un cuento que se llama Un verano, que es un cuento de iniciación, podríamos llamarlo. El personaje es un chico adolescente, y es un verano donde él tiene una relación muy estrecha con un primo mayor, y eso supone desde ir a cazar, el primo le enseña a manejar un arma, y una serie de cosas que bordean también el erotismo que aparecen allí en ese cuento. Les diría que lean, si quieren leer este libro estaría yo muy feliz, pero si no, que lean, que leer es una compañía, es una manera de viajar, es una manera de abrir la mente y la cabeza hacia otras posibilidades, hacia otros lenguajes. Y a mí siempre me ha hecho muy feliz la lectura, así que eso es lo que les recomiendo. Silvia, ¿por qué escribís? Me entretiene, me divierte, más allá de que mis libros en general no son muy divertidos, pero disfruto mucho cuando estoy empezando algo, porque es como, hasta encontrarle la vuelta o hasta encontrar por dónde quiero que vaya. Generalmente escribo muchísimas veces la primera página, o los primeros párrafos de una historia, hasta que siento que le encontré el tono. Me parece que siempre el tono tiene que estar en el primer párrafo. Entonces hay que buscarlo al principio. Después me divierte pensar en los personajes, buscarles nombres, pensar qué harían, qué les gusta, qué no les gusta, cómo son. Toda esa parte del trabajo me divierte mucho. Entonces había como una mirada un poco prejuiciosa acerca de las literaturas que se escribían en el interior de Argentina. Y por ahí una idea también de clase, clasista, de pensar que los personajes regionales, muchas veces de clase baja, sin educación, no pueden ser al mismo tiempo personajes complejos dramáticamente. Por eso un poco mis textos o mi obra o mi intención como escritora también pasa por ahí, por trabajar con personajes que a veces son hasta analfabetos, pero que tienen un mundo interior muy, muy rico y muy... Leer desde una perspectiva feminista parece bastante sencillo. Ahora, cuando se trata de escribir, a mí la cosa ya no me resulta tan clara. Por supuesto, hay un montón de estudios, ensayos, no ficción feminista. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de la ficción? A mí, como escritora y feminista, ¿me interesa escribir historias en ese sentido? Como dije al principio, a mí no me interesan los temas de la literatura. Muchas veces vienen personas al taller y me dicen: quiero escribir un cuento sobre la justicia, o sobre la paternidad, o sobre la guerra. Tienen muy en claro el tema, pero no saben nada de los personajes, ni del ambiente, ni del tono que tendrá ese relato. Siempre les digo que les dejen los temas, descubrir el tema, el de qué se trata, a los críticos, los periodistas culturales y los docentes. Cuando escribimos no nos importan los temas. Cuando escribimos, la mayoría de las veces escribimos al tanteo, sin saber a dónde vamos ni qué es lo que queremos decir. Si supiera qué decir, ¿escribiría? Creo que no. Escribo como un descubrimiento,
buscando una revelación que la mayoría de las veces no aparece. Sin embargo, cuando escribo no soy un ente vacío. Me siento a escribir con todo lo que me pasó en la vida y también con lo que no me pasó pero deseo, con lo que no me pasó pero me aterra. No puedo negar la mirada que tengo sobre el mundo y sobre las cosas cuando escribo. Entonces seguramente algo de mi mirada feminista se cuele en mis textos sin que yo ni siquiera lo advierta.